decíamos, ¿no? Serosa, sugiere, pero como hemos estado adelantando, pues muchos de estos cuadros podrían superponerse y los síntomas engañarnos en pensar que es una gastritis cuando en realidad es una esofagititis, o al inversa. Entonces, hay varias entidades que se llaman esofagititis, gastritis, divertitis, y los síntomas podrían superponerse o confundirse. Por lo tanto, el diagnóstico de estas patologías requieren de estudios que nos aseguren cuál es el origen de esas molestias. Estábamos adelantando ya la esofagitis por reflujo, en este caso la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Hace rato habíamos adelantado algo de que mucha gente tiene episodios de reflujo sin ser patológico. La diferencia es que en el arco reflujo gastroesofágico sí hay un cuadro inflamatorio subyacente, ¿no? Hay un cambio celular grave, hay un infiltrado inflamatorio que nos sugiere la posibilidad de que esta mucosa, este epitelio, ha estado sometido a algún agente agresor, como se hace por. La sintomatología pues, se caracteriza por episodios de regurgitación, sensación de hipertonía o contenido gástrico se sube, la pirosis, que es una sensación urente, de quemazón o de ardor epigástrico y retroesternal. Si este proceso continúa, seguramente podemos tener dolor al deglutir, la odinofagia, con esofagitis ya es más avanzada, y en los casos más avanzados probablemente disfagia, cuando ya se producen fenómenos cicatriciales. Decíamos que bueno, el reflujo como tal, el reflujo gastroesofágico es una condición frecuente, fisiológica. Y no hay entonces un momento en que uno diga de aquí para aquí es normal y de aquí para allá es patológico. Habría que hacer una endoscopía o una biopsia y determinar si existe un proceso inflamatorio. 7% aproximadamente de la población general puede tener episodios de pirosis, sensación urente. Esto va progresando en pacientes mayores o con más frecuencia en pacientes embarazadas, debido al aumento de volumen en el abdomen, aumento de la presión intraabdominal, que evidencia la resistencia del esfínter esofágico inferior y se producen episodios de reflujo. La esofagitis, entonces, sí hay proceso patológico, en el que hay un cuadro inflamatorio. Se calcula 3 a 4% de la población general podría eventualmente sufrir de esofagitis. Pero, ¿y cuál es el problema de la esofagitis? ¿Qué le va a pasar al paciente, aparte de las molestias que podrían eventualmente ser severas? El riesgo de la esofagitis es que a la larga, si este proceso continúa, se la adelantó algo, las células comienzan a transformarse. ¿Qué epitelio tiene el esófago? ¿Y el estómago? Sí, nada. Entonces, el esófago, en un intento de defenderse del ácido, comienza a transformar sus células y las transforma a células parecidas a las del estómago. Adquiere un aspecto columnar. A eso se llama metaplasia. Metaplasia inicialmente gástrica. Si este proceso continúa, vamos a llegar a que estas células van a continuar transformándose y van a transformarse hacia células más bien parecidas a las del intestino. Entonces se habla de metaplasia intestinal. Cuando Basel describió estas alteraciones, él no hizo esa distinción. Basel describió una mucosa columnar en un lugar donde no debía estar. Una mucosa columnar en el esófago, causada por el reflujo. Entonces, por eso es que en honor a él le han puesto el esófago de Basel.
Sin embargo, ahora el concepto de base es que haya metaplasia intestinal. ¿Y por qué esa diferencia? Porque se ha visto estadísticamente que la metaplasia intestinal es la que podría condicionar la aparición de factores predisponentes a la aparición de lesiones neoplásicas, o sea, de cáncer. Es la metaplasia intestinal a la que hay que tener más miedo. Endoscópicamente se caracteriza por presencia de islotes o de lengüetas de mucosa columnar. La parte rosada clarita es la mucosa esofágica, la parte rosadita más oscura es epitelio columnar, en este caso probablemente epitelio con metaplasia intestinal. Para empeorar más las cosas, en semiología, la esofagitis por reflujo podría manifestarse también con síntomas extraesofágicos. Con mucha frecuencia los gastroenterólogos recibimos pacientes derivados del servicio de otorrino por laringitis, por disfonía, gente que tiene bronquera crónica y que el otorrino no le encuentra una causa que justifique esa molestia, los refiere para que nosotros hagamos los estudios y demostremos o veamos si este paciente tiene o no tiene reflujo. Una manifestación, la laringitis posterior, tos crónica o asma inducida por el reflujo. Y para empeorar aún más las cosas, existen otras patologías que podrían eventualmente condicionar los mismos síntomas de los que hemos estado hablando hasta ahora. Esta diapositiva nos muestra unos conglomerados de material blanquecino adherido a la pared de la mucosa esofágica. Esta es una colonización por cándida, ¿no? Una mitosis esofágica, una miriasis o candidiasis esofágica, que da característicamente intenso dolor. Los pacientes que tienen esto, más que de pirosis, se quejan de dolor, disfagia. Otra patología que podría también confundirnos es el herpes. Estas son lesiones vesiculosas propias de la erupción herpetiforme. Y peor, en este caso tenemos un área de una transformación y una lesión un poco más profunda, con deformidad ya de los bordes. Esto probablemente se trate de un carcinoma, un cáncer de esófago. Y todos estos podrían dar síntomas exactamente iguales. Entonces necesitan un plan de estudios, ¿no?, para evaluar los que tenemos a disposición la endoscopía, la radiografía, el test de Bernstein, ¿no?, hecho en su clase de esófago. Era un test que consistía en instilar una solución ácida, una sonrita, directamente al esófago. Y si el paciente tenía los síntomas por los que ha ido a la consulta, uno infería que podía tratarse de hepatitis por reflujo ácido. Ya no sé si ya ha pasado la historia. Los estudios que actualmente más bien se hacen con más frecuencia para tener certeza del diagnóstico es la pH-metría y la manometría esofágicas. Entonces, la endoscopía, aquí vemos varias diapositivas con diferentes imágenes que nos muestran inicialmente una mucosa congestiva, eritematosa, que está considerada como esofagitis grado A. Hay una clasificación de Los Ángeles que han clasificado las esofagitis de la A a la B. Aquí ya vemos erosiones longitudinales, aún no confluentes. Hay todavía espacios de mucosa libre de lesión. Aquí, la
el problema ya parece mayor. Aquí ya son erosiones, pero además confluentes. Toda la circunferencia está prácticamente dañada. Y el último, la consecuencia de todo esto, la inflamación, el proceso de cicatrización, el proceso fibrótico, va a condicionar una retracción cicatricial de la zona, causando una estenosis. En este caso tenemos una estenosis severa. Este puntito es la luz esofágica. Entonces, si consideran un paciente esto no le permite comer prácticamente nada. Este es un estudio radiológico. Primero, un esófago normal, de calibre normal, de contornos regulares y con un pasaje normal. Esta diapositiva nos muestra una zona más bien ya estenótica, una zona bastante larga, una disminución del calibre esofágico con un retardo del vaciamiento esofágico. Y además la presencia de pliegues gástricos por encima del diafragma. Esto nos está hablando de una hernia hiatal por deslizamiento, parte del estómago que ha subido por encima del diafragma. Esta condición hace que se pierdan los mecanismos antirreflujo. Entonces permite que el ácido retorne, regrese fácilmente hacia el esófago, refluya, causando fenómeno inflamatorio y posteriormente fenómenos retráctiles, cicatrización, y produciendo áreas estenóticas. Aquí vemos una área estenótica bien localizada, angular, y una porción de estómago migrado, un estómago desplazado, deslizado hacia el tórax. Una hernia hiatal por deslizamiento con una estenosis esofágica severa. La manometría esofágica consiste en la aplicación de un sensor introducido por la nariz que tiene puntos estratégicos, sensores bien ubicados a nivel de la fase superior del esófago para medir la contractilidad o la presión del esfínter esofágico superior, otro sensor a nivel del cuerpo esofágico y otro sensor a nivel del esfínter esofágico inferior. Entonces se le pide al paciente que degluta un vasito de agua y esto nos permite estudiar la propulsión, la onda propulsiva del estaltismo esofágico y la fuerza de contracción. Entonces esto nos podría decir este paciente tiene un esfínter esofágico inferior hipotónico o atónico. Entonces vamos a pensar que esa es la causa del reflujo. O podríamos estar hablando de una dissinergia de la contractilidad del cuerpo esofágico, alteración motora del cuerpo esofágico. Y puede acabarse también del esfínter esofágico superior. No es frecuente, pero sí está descrito. Puede haber una acalasia orofaríngea. La pH-metría esofágica también es un método en el que se introduce un sensor, un catéter, en el esófago y se lo deja por 24 horas. Esta información es almacenada en el sistema de computación y grabador y nos permite establecer durante las 24 horas cuántas veces ha habido episodios de reflujo, cuántas veces el ácido ha subido al esófago, en cuánto tiempo el esófago se ha liberado de este contenido ácido. La suma de los criterios manométricos y pH-métricos nos permiten establecer pronósticos. Hay una puntuación que nos van a indicar si este paciente es candidato a cirugía, tratamiento quirúrgico o tratamiento médico. De hecho, hay pacientes que acuden con sintomatología muy florida, pero cuando se les hace estos estudios, se ve que no tenían reflujo ácido patológico. Entonces se habla de una pirosis funcional.
Pasaremos al otro cuadro entonces, que también produce esas mismas molestias, ¿no? Pirosis epigástrica. En este caso ya no hablamos de la sensación de reflujo, ¿no? Ya no es una pirosis retroesternal, es más bien un dolor urente epigástrico. A veces irradiado hacia la espalda, ¿no? Irradiado hacia el botón derecho. Y estamos hablando entonces de un proceso inflamatorio de la pared gástrica. ¿No? Decíamos la mucosa gástrica, que por mecanismos que vamos a ver en la siguiente seguramente, podría subir procesos inflamatorios. Son múltiples los factores que pueden condicionar esto. Entre los principales tenemos el consumo de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. A ver, un listado de medicamentos AINES, rápidamente, para que no se duerman. Cada uno. ¿Perdón? Ketorolaco, naproxen, Diclofenaco, aspirina, ketorolaco. Estos son antiinflamatorios no esteroideos, que tienen un mecanismo de acción, inhibiendo la secreción de prostaglandinas, inhiben las enzimas COX-1 y COX-2, ¿no? La ciclooxigenasa 1, la ciclooxigenasa 2. Entonces permiten que se produzcan, disminuyen los factores protectores y la presencia del ácido en una mucosa debilitada produce una inflamación. Existe además de los antiinflamatorios otros medicamentos, algunos antibióticos, tetracyclinas, que también podrían condicionar fenómenos inflamatorios. El abuso del alcohol y del tabaco también, por efecto directo, irritante directo, o porque estimulan la producción de ácido, o porque disminuyen, en este caso, la resistencia de la pared gástrica. Desde la década del 80, más o menos, 1980 y algo, Marshall Warren, los investigadores australianos, demuestran la presencia de una bacteria en el estómago. Antes entonces se creía que el estómago tiene un nivel de acidez que no permite la proliferación de microorganismos, salvo que sean ácidos resistentes, por ejemplo, la tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis, que sí es una bacteria alcohol ácido resistente y que puede sobrevivir a la acidez. Pero estos investigadores se fijaron que pacientes que tenían estos síntomas, las biopsias tenían unos corpúsculos que luego se fijaron que eran microorganismos. Los aislaron y aislaron al Campylobacter pylon, y esto se cambiaron a Helicobacter falciforme. Desde entonces, pues, la literatura médica se ha multiplicado logarítmicamente, ¿no? La cantidad de estudios que han hecho sobre el efecto del Helicobacter pylon. ¿Y cuáles son los síntomas, las manifestaciones clínicas en la gastritis? Fundamentalmente dolor epigástrico. Dicho dolor epigástrico con función urente. Generalmente, aunque algunas veces pacientes tienen dolor más bien constrictivo, opresivo, pero lo habitual es que sea un dolor urente. Podría haber acidez, ardor, como dijimos, estados nauseosos, pueden haber vómitos y podría haber sensación de reflujo gastroesofágico. Entonces, gastritis es la lesión inflamatoria que afecta a la mucosa gástrica como respuesta a una agresión. Hemos visto varios factores que puedan provocar esto. Así como anécdota, pues en la práctica clínica muchas veces los pacientes que no tienen conocimientos médicos, obviamente, vienen a la consulta indicando que tienen gastritis, porque tienen una idea errada de que gastritis viene de gas. En realidad lo que tienen es presencia de aire, de gases en el intestino, ¿no? Y ellos
confunde con el término gastritis. Gastritis es la inflamación de la mucosa gástrica. Tenga o no gases, puede haber, hay gastritis que tienen gases, hay gastritis que no tienen gases, o hay gases que no tienen gastritis. Entonces, de acuerdo a su evolución, podríamos tratarlas como gastritis aguda. Una persona que va, le pega una tarrita, se excede con los tragos, o con los picantes, si tiene dolor, si tiene molestias, es una inflamación aguda. Histológicamente, pues son muestras que tienen un infiltrado polimorfo nuclear, característico de una inflamación aguda. En cambio, la inflamación, la gastritis crónica, pues, tiene más tiempo de evolución y en la histopatología muestra más bien un infiltrado de mononucleares. La etiología, habíamos adelantado algo, uso de medicamentos, antiinflamatorios, antibióticos, hay algunos diuréticos, hay algunos citostáticos que pueden producir lesión en la mucosa gástrica. Comidas muy condimentadas, son irritantes que estimulan la producción de ácido y que también pueden considerarse como factores agresivos. El uso de alcohol, más que el uso de alcohol, sería el abuso del alcohol, ¿no? Se considera que un consumo moderado es hasta beneficioso, sin querer hacer propaganda por los tragos. La radiación también puede lastimar la mucosa gástrica. El tabaco sí, el tabaco es un factor que está demostrado que puede disminuir los factores defensivos y estimular la producción de ácido. Estados de estrés extremo, pacientes que están en terapia intensiva, con quemaduras extensas, si tienen una serie de estímulos hormonales, aumenta la secreción de adrenalina, esta adrenalina actúa sobre otras terminaciones nerviosas que estimulan el aumento de la gastrina, y la gastrina a su vez aumenta la producción de ácido. Pero el villano de la película actualmente es el Helicobacter pylori, que como hemos visto, una bacteria gram negativa, espiroidea, flagelada. Esos flagelos le dan la capacidad de movilizarse rápidamente y cambiar de lugar. Además produce una serie de enzimas y de productos que le permiten adherirse, tiene unas adhesinas que le permiten adherirse a la pared gástrica. Y lo que hace además, cómo es que esta bacteria sobrevive en ese medio ácido. Cuando produce una enzima que es la ureasa. La ureasa desdobla la urea y produce un ambiente alcalino. Neutraliza el ácido alrededor de la bacteria y este cambio le permite protegerse del acción del ácido. Pero en esa transformación de urea se produce amoníaco y este amoníaco es lesivo, lastima la mucosa gástrica, permitiendo ciertos puentes intercelulares que permiten que el ácido que normalmente existe en el estómago penetre hacia las capas profundas del estómago, causando la inflamación. Esta es una diapositiva un poco antiguita y tal vez un poco alarmista, ¿no? Porque habla de incidencias de 80 y 90% de infestación o infección por el Helicobacter, cosa que parece un poco exagerada. Algún estudio estadístico que se ha hecho en el hospital sí ha mostrado que entre los pacientes que se han hecho biopsias, alrededor de un 60% de sus biopsias eran positivas para el Helicobacter pylori en Cochabamba. Aquí inclusive paradójicamente el sitio donde se ha descubierto el Helicobacter pylori en Australia, que es el que menos Helicobacter tiene. Esta curva es muy significativa, ¿no? Es una curva que nos muestra el grado de infección en los países en vías de desarrollo, en contraste con esta curva más plana de infección en países desarrollados.
esto nos habla de que existe una relación entre los sistemas de salubridad. Hace ya varios años en el hospital, la conocen a mi hija, Ingrid, que es docente de habilidades. Ella hizo un trabajo interesante sobre el Helicobacter pylori. Con sus estudiantes reunieron 50 moscas de la zona de la cancha, 50 moscas del centro y 50 moscas del área de la zona norte. Les hicieron autopsia a las 150 moscas, investigando, haciendo lavado de las patas, de las alas e investigando además sus intestinos. Y vieron que las moscas del área de la zona de la cancha, el 80% tenían Helicobacter. Las moscas de la zona central como un 50% y las moscas de la zona norte como 30%. Entonces, pues hay que inferir que esto está también en relación con los sistemas de saneamiento básico, ¿no? Alcantarillado, agua potable, etc. Existen algunas controversias acerca de por qué a los pacientes que tienen Helicobacter desarrollan úlceras o desarrollan canas. El grave riesgo del problema del Helicobacter es que está ya considerado actualmente como un factor promotor de condiciones que puedan favorecer la aparición de cáncer. También se ha hecho aquí en Cochabamba un estudio acerca de las diferentes cepas que podrían haber. Hay cepas que predominantemente son vacuolizantes, otras que son necrotizantes, algunas favorecen la aparición de úlceras, algunas favorecen la aparición de gastritis crónica, que a la larga podría condicionar la aparición de tumores. Una gráfica acerca de la historia natural de la infección. Una infección en semanas puede constituir una gastritis aguda. Si esto persiste en meses, se va a producir una gastritis crónica. La gastritis crónica va a pasar a gastritis atrófica y en cuestión de décadas podría eventualmente, se murió, podría condicionar la aparición de tumores, adenocarcinoma, linfomas y más frecuentemente la úlcera. ¿Alguien tiene que Entonces, ¿cómo diagnosticamos el Helicobacter pylori? Hay varios sistemas. En este caso, esta es la prueba de urea en aliento. Se le da al paciente un contenido de las cápsulas con urea marcada con carbono. En el entendido de que el Helicobacter va a desdoblar esa urea, va a separarla del carbono. Este carbono va a pasar al torrente sanguíneo y va a ser eliminado por la respiración. Entonces, el paciente tiene que soplar un sensor que nos va a decir la cantidad de carbono que tenga este resultante del desdoblamiento de esa urea. Es un sistema bastante interesante, no está muy popularizado en nuestro medio, sí se hace, hay algunos laboratorios que tienen esa posibilidad. Otro examen es la prueba serológica. Se toman muestras de sangre. Estas muestras en sangre nos permiten detectar la presencia de inmunoglobulinas, G, IgM y IgA. Entonces, como verán, la inmunoglobulina G es la que nos va a dar el dato de que este paciente en algún momento ha tenido el Helicobacter. Es una inmunoglobulina de recuerdo. En cambio, la IgM y la IgA nos hablan de una enfermedad activa. No me gusta mucho personalmente pedir esto, prefiero pedir el de heces, ¿no? Y la determinación de antígeno de Helicobacter en heces, que es muy sensible y es muy específica, ¿no? Sensibilidad de especificidad de más del 90%, no es invasiva, se puede utilizar en niños, es útil para controlar la eficacia del tratamiento. Entre paréntesis, los esquemas de tratamiento para el Helicobacter son varios. Ninguno ofrece el 100% de seguridad, de garantía de que
esquema va a erradicar el helicobacter. Entonces es necesario hacer controles en los pacientes que han sido sujetos a tratamiento para ver si se erradica. Un error es hacer el examen e inmediatamente determinar el tratamiento, porque nos podría dar un falso negativo, porque todavía está actuando el antibiótico, el inhibidor de bomba de protones, etc. Entonces, métodos invasivos, la primera es la endoscopía, pero tampoco es ni recomendable ni prudente hacerles endoscopía a todos los pacientes que sospechemos que tienen helicobacter. Hay algunas situaciones que sí ameritan, ¿no? Pacientes que tienen antecedentes familiares con cáncer gástrico, pacientes que hayan tenido historia ulcerosa, entonces estos pacientes sí debieran ser sometidos a endoscopía. Además, la endoscopía nos permite establecer qué tipo de gastritis tiene, cuál es el grado de gastritis, y fundamentalmente nos permite tomar muestras de la mucosa gástrica para hacer varios exámenes. Se puede hacer un examen directo en la misma sala de endoscopía. Hay un reactivo que se pone en la muestrita y de acuerdo al cambio de color de este reactivo podemos decir si es positivo o negativo. Pero el gol estándar, el examen patrón, es el estudio histopatológico, que nos va a demostrar la presencia del Helicobacter pylori. Aquí tenemos unos cortes, biopsias endoscópicas que nos muestran la presencia de unos bacilos, ¿no? Unos corpúsculos ahí que han tomado el contraste, compatibles con el Helicobacter pylori. Endoscópicamente hay varios tipos de gastritis, ¿no? Podría hablarse de una pangastritis, que es todo el estómago, una gastritis central, una gastritis púnica. Para esto es necesario tomar biopsias de diferentes lugares del estómago para establecer qué tipo de gastritis, cuál es el grado de inflamación y fundamentalmente tratar de pesquisar la posibilidad de que también haya fenómenos de metaplasia, en este caso metaplasia intestinal, que podrían ser indicadores de factores que puedan también condicionar la aparición de tumores. A la rápida algunos tipos de gastritis. Gastritis nodular, múltiples nódulos que le dan un aspecto de integrado, altamente relacionado con presencia del Helicobacter pylori. Lesiones elevadas con erosiones centrales, endoscópicamente gastritis verrucosa, gastritis atrófica en el que hay una disminución tanto del número como del espesor de los pliegues, y al contrario una gastritis hiperplásica con un aumento tanto del número como del espesor de los pliegues gástricos. Y bueno, sí, el otro cuadro también que simula o que tiene estos síntomas es la úlcera. La úlcera péptica es un defecto, una solución de continuidad en la pared gástrica que puede llegar hasta la submucosa. Entonces se habla por su localización, úlcera gástrica o úlcera duodenal. Antiguamente, cuando no se tenían los sistemas de diagnóstico actuales, el diagnóstico un poco se basaba en la historia clínica. Entonces, si había una relación horaria, si la comida calmaba el dolor, decían que en la úlcera gástrica aumentaba el dolor, o en la úlcera duodenal disminuía el dolor con las comidas. Había una periodicidad horaria, algunos duelen más en la noche, otros más en el día. Sin embargo, pues, todas esas disquisiciones clínicas, semiológicas, han caído en desuso, ¿no? Es difícil clínicamente diferenciar una úlcera gástrica de una úlcera duodenal. Entonces, para esto necesitamos estudios de gabinete. El cuadro clínico, como hemos dicho, es similar prácticamente en todas las entidades que hemos mencionado: dolor urente epigástrico,
irradiado a veces hacia la espalda o irradiado hacia el región retroesternal. Característicamente no es un dolor continuo, es un dolor más bien episódico. Sí, me duele en la mañana, amanezco con mucho dolor, pero desayuno y se me pasa. Y antes de mediodía me vuelve a doler, como y se me pasa. Muy sugestivamente, pues el dolor les calma con la ingestión de alimentos. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué mejora el dolor con la comida? Porque la comida es como que amortigua el ácido. Exactamente. Va a ir a neutralizar el ácido, ¿no? Por eso es que en la noche, como el paciente no come, suele tener episodios de dolor nocturno. Esta imagen nos muestra unas úlceras, así se ven, como un nicho, como una herida, una cavidad, con presencia de fibrina en su fondo, edema, congestión en los bordes. Lo mismo, para el diagnóstico, primero siempre hay que hacer énfasis en la historia clínica de todas las patologías. Para mí, por lo menos, importantísimo la historia clínica. En gastroenterología, por lo menos, la anamnesis, la entrevista con el paciente, nos da seguramente un 60-70% del diagnóstico. El examen físico suele ser irrelevante al examen físico. Eventualmente podría haber dolor a la presión, a veces no hay nada. Es importante investigar los antecedentes del paciente, los hábitos, fuma, bebe, consume medicamentos y finalmente recurrir a los exámenes de gabinete como la endoscopía. ¿Cuáles son las complicaciones de la úlcera? La hemorragia digestiva es la complicación más frecuente. Como comprenderán, si esta lesión, esta herida, se profundiza, va a llegar a la capa en la que hay vasos arteriales o venosos y los puede erosionar causando hemorragia. La hemorragia digestiva alta es la complicación más frecuente de la úlcera. Otra complicación sería la estenosis. La presencia de úlceras también incluye fenómenos de cicatrización, como toda herida, ¿no? Cicatriza, pero esta cicatrización tiene aparejado procesos fibróticos. Y si esto se repite en la misma zona, especialmente en zonas estrechas, como en el caso del píloro o el duodeno, esta retracción cicatrizal va a constituirse posteriormente en una estenosis, ¿no? Una disminución de la luz gástrica o duodenal que impide la progresión del contenido gástrico hacia el intestino, causando un síndrome pylórico. La perforación es la complicación más grave, porque como comprenderán, en el estómago hay ácido clorhídrico. La presencia de este ácido en el peritoneo produce inmediatamente una peritonitis química. Con las horas, esta peritonitis química se va transformando en peritonitis infecciosa, bacteriana. Esas son situaciones que requieren tratamientos quirúrgicos de inmediato. La penetración de la úlcera es una complicación en la que la úlcera no va hacia una cavidad libre, sino se penetra hacia tejidos de órganos adyacentes, como el páncreas o el hígado. Las complicaciones de la úlcera: hemorragia, perforación, estenosis, penetración. Radiológicamente, antes se hacían más estudios radiológicos, como más bien los copios, nos podían detectar áreas de muchos depósitos de contraste. Aquí vemos un depósito de contraste sugerente de una cavidad donde se ha alterado con el contraste. O datos indirectos,
como deformaciones del bulbo duodenal, es una deformación preboliforme por procesos cicatrizables, como habíamos dicho antes, cicatrices repetidas que deforman la cavidad de luz del duodeno. Aquí vemos algunas imágenes con diferencias de una úlcera péptica benigna y una úlcera maligna. En este caso, esta es una lesión elevada o una ulceración. Aquí vemos un defecto de llenado condicionado por la presencia de un tumor en el cuerpo este. Pero el gol estándar en el diagnóstico de la úlcera es la endoscopía. La endoscopía nos va a permitir detectar, determinar la presencia o no de lesiones ulceradas, sus características, tamaño, forma, bordes, y nos permite además tomar biopsias. En muchas ocasiones, especialmente en úlceras gástricas, no es fácil diferenciar una úlcera benigna de una úlcera maligna. Entonces, la regla es en úlceras gástricas tomar muestras para descartar la posibilidad de que se trate de un cáncer ulcerado. No sé si aquí esta formita tiene los ojos, ¿no? A ver, ¿dónde está? Bueno, no importa. Era un video que nos mostraba la presencia de una úlcera. Ahí está. Ay. ¿No? En este caso tenemos una úlcera en la región angular, profunda, con datos inclusive de que hubiese habido sangrado. Y como les dije hace rato, pues a veces es difícil decidir si esto es una úlcera benigna o es un cáncer que se evoluciona. El píloro, progresando el endoscopio, vemos una úlcera grande, en la curvatura menor y pared anterior del bulbo duodenal. Inclusive es posible ver un puntito rojo, que es un indicador de que este paciente ha sangrado. ¿Qué es? El 45. Así no tenemos tiempo, ¿no? Así. ¿Verdad? 10 minutos. Estábamos hablando de que tal vez voy a entrar este tema más para el miércoles. Bien. Hablamos entonces de hemorragia digestiva alta, que es el sangrado del tubo digestivo entre el esfínter esofágico superior y el rango del tránsito. Es importante mantener estos límites anatómicos. Es una causa frecuente de internación que además conlleva la posibilidad de riesgo de muerte. Esta es una curva que nos muestra la incidencia de acuerdo a la edad. Entonces vemos que a medida que pasa el tiempo, la incidencia de hemorragias aumenta notablemente. Más frecuente en varones que en mujeres. La mortalidad, por ende, también aumenta, ¿no? Mientras más edad tenga el paciente, su riesgo de muerte es mayor. ¿Cómo se manifiesta la hemorragia digestiva alta? Característicamente por vómitos de sangre, de contenido hemático, hema, sangre, emesis, vómito, hema, emesis, vómito con sangre. Melenas, no puedo investigar por de dónde viene, cuál es la etimología de esa palabra, porque tenemos melenas, ¿no? Cuidado que piensen que es esta melena. Es la deposición negruzca, oscura, fétida, característica de un sangrado digestivo alto. Pero hay un término que es intermedio. Mientras más baja sea la fuente de sangrado, o sea,
colon, en el recto o en el ano, en los oídos, por ejemplo, el sangrado es más clarito. Los pacientes vienen y me dicen, doctor, es como si me hubiese golpeado la nariz y hubiese chorreado el inodoro. Entonces, eso nos indica que la fuente de sangrado es bien. Mientras más oscura sea, se melena, más alta la fuente. Pero a veces vienen y nos dicen, no, he detectado, pero es un rojo oscuro. Entonces uno no sabe si es un sangrado bajo o es un sangrado alto. Esa característica de esa materia fecal es la hematoquestia, que podría ser alta, con tránsito rápido, antes negro, o una hemorragia baja, de colon derecho, por ejemplo, con tránsito lento, que no se haya sangrado. Las causas, la causa más frecuente es la úlcera péptica, una gástrica. Aquí tenemos un sangrado nasofaríngeo, una úlcera. Las varices esofágicas, se sabe que es consecuencia de la hipertensión portal, en hepatopatías crónicas, aún se desvía la sangre, permeabiliza las venas esofágicas, aparece una aparición de varices. Estas pueden romperse, sangrar y causar hemorragias muy grandes. Una gastritis erosiva aguda, con erosiones, con coágulos sugerentes de una hemorragia reciente. Desgarro de Mallory-Weiss es el desgarro del techo distal del esófago a consecuencia de un aumento brusco de la presión a este nivel. En general, la historia es muy característica. Es gente que dice, doctor, estaba comiendo, estaba tomando tranquilo, comenzaba a vomitar. He vomitado primero mi comida y después he comenzado a vomitar sangre. Porque con el esfuerzo del vómito se ha desgarrado el techo distal del esófago, condicionando este desgarro. Malformaciones vasculares, telangiectasias. Hay algunas enfermedades genéticamente transmitidas, es el síndrome de Peutz-Jeghers, que se caracteriza por la presencia de múltiples pólipos en el tracto intestinal y unas pigmentaciones en los labios. Puede ser causa también de hemorragias. Esta es una lesión de Delacroix, es una malformación vascular de Delacroix. Y Eulafois es una arteriola muy superficial que puede erosionarse y sangrar masivamente. Esta gráfica nos muestra que entre la úlcera duodenal y gástrica, pues es prácticamente casi el 50% de las causas de hemorragia intestinal. Le siguen las varices y después los otros. ¿Cuál es la evolución de una hemorragia digestiva? Afortunadamente, la mayor parte de las hemorragias digestivas ceden espontáneamente, pero un porcentaje no despreciable continúa sangrando. Entonces necesita terapias médicas, puede ser mediante productos farmacológicos o intervención endoscópica y, en última instancia, cirugía. Entonces hay que valorar. Está sangrando el paciente, parece, se puede poner una sonda nasogástrica, hacer un lavado y ver cuál es el débito de esa zona. Si sangra, pues hay que llevarlo inmediatamente a endoscopia. ¿Cómo está el paciente? Bueno, evaluación hemodinámica, cómo está su presión, cómo está su pulso. Y, nuevamente, importante, la historia clínica. Investigar alcoholismo, tabaquismo, consumo de medicamentos. Aquí sí es importante el examen físico porque nos podría mostrarnos estigmas de otras patologías que puedan desencadenar cuadros que causan hemorragia. En este caso tenemos un paciente con un tapón, una fasis histérica, probablemente una hepatopatía aguda y con alteraciones seguramente de los factores de coagulación. Aquí tenemos estigmas de una hepatopatía crónica, ginecomastia, distensión abdominal,
alteraciones hemorragíparas de las extremidades y acumulación, en este caso, acumulación de líquido en el abdomen sugerente de una patología crónica de hígado. Es un paciente real en el hospital, porque más de 20 litros se le ha retirado del abdomen. Es importante determinar cuál puede ser la expectativa o el pronóstico de un paciente con hemorragia digestiva. Un paciente de edad avanzada pues es mayor. Si además es un paciente que tiene una hepatopatía o una nefropatía o una diabetes descompensada o alteraciones de coagulación, además que esté usando antiinflamatorios no esteroideos, son pacientes de más alto riesgo. Decíamos que el 80% son autolimitados, pero bueno, porcentaje importante que no despreciable que debe ser tratado. Hay que asegurarnos de tener accesos venosos, ya sea para transfundirle líquidos para compensar su hipovolemia o pasarle sangre en caso necesario. En el tratamiento farmacológico estamos bloqueadores de la secreción de ácido, el patrón omeprazol, ahora eso ya ha evolucionado, y hay otros IVPs, y hay otros inclusive otros productos, los PICAPs, son más nuevos, pero todavía no hay intravenosos. ¿Qué laboratorios requerirían a un paciente con hemorragia digestiva? De urgencia. ¿Qué laboratorios requerirían? Un hemograma, para saber cómo está, ¿no? Cómo está su hemoglobina. ¿Y qué más? De urgencia. Grupo sanguíneo. Para ver que diga el banco de sangre y mandame el grupo A. Y después ya se pueden hacer los otros exámenes, ¿no? Pruebas de coagulación, creatinina para ver presión renal. Durante mucho tiempo la sonda nasogástrica era una condición sine qua non en pacientes con hemorragia digestiva. No solamente como diagnóstico, sino también como tratamiento. Se hacían lavados con agua helada para un intento de detener la hemorragia. Actualmente se ha visto que no sirve. La sonda nasogástrica no cumple una función terapéutica. Más bien se utiliza para lavar el estómago, preparar al paciente para una endoscopía precoz. Suspender la vía oral hasta evidenciar que ya no hay sangrado. Los hemorragias graves necesitan terapia intensiva. Lo que dijimos, ¿no? Hemograma, grupo sanguíneo, plaquetas, creatininas, electrolitos y pruebas hepáticas para fundamentalmente pesquisar otras patologías que podrían estar condicionando esa situación. Inicialmente, pues resucitar al paciente, tener vía aérea permeable, vía venosa permeable, un cateterismo vesical para controlar su diuresis, controlar el sangrado y evitar las recurrencias. Con las imágenes que vimos hace rato, radiológicamente, úlceras. Otro método diagnóstico de hemorragia digestiva es la angiografía, una angiografía selectiva, que nos va a mostrar la extravasación del contraste, que nos va a permitir ubicar el sitio de la hemorragia. Nuevamente, el gol estándar en este caso es la endoscopía digestiva, que no solamente nos va a permitir diagnosticar, sino también nos va a permitir realizar el tratamiento. Endoscópicamente hay una clasificación de la úlcera sangrante. En este caso tenemos la clasificación de Forrest, la 1A, que es un sangrado a chorro, la 1B es un sangrado resumante, 2A, un vaso visible, no sangrante, 2B, un coágulo adherido, 2C, una mancha plana, una mancha hemática, y la 3, que nos muestra una úlcera con un lecho limpio, que ya no está sangrando. ¿Para qué nos sirve esta clasificación? ¿Cuál será la importancia de clasificar? Esta clasificación nos sirve para determinar la probabilidad de resangrar sin terapia. Nos vemos que un sangrado a chorro pues, tiene más del 75% de probabilidad de seguir sangrando o de volver a sangrar.
por lo tanto requiere terapia urgente. A la inversa, una úlcera o estrés con lecho limpio tiene una probabilidad de desangrado muy baja. Entonces, generalmente cuando son 12 o 3, a los pacientes se les indica tratamiento médico ambulatorio, no necesitan hospitalización. ¿Y qué podemos hacer frente a una úlcera que está sangrando? Existen endoscópicamente varias técnicas. Se puede inyectar sustancias esclerosantes, se puede quemar la úlcera mediante electrocoagulación, se pueden utilizar dispositivos que vayan a comprimir la arteria o la arteriola o la vena que esté sangrando, y finalmente se pueden utilizar todos los métodos combinados. Esta es una aguja de inyección endoscópica. En la punta tiene una agujita retráctil que nos permite inyectar diferentes tipos de sustancias en el área sangrante. Generalmente en el hospital utilizamos adrenalina diluida, que nos va a permitir cohibir sangrar. Aquí tenemos una lesión sangrante, la inyección de adrenalina y la consecuencia, pues, cese del sangrado. Aquí tenemos otra lesión en el esófago distal, úlcera, una lesión de malolivares. La coagulación tiene diferentes técnicas. Tenemos una cápsula caliente, un sangrado a chorro, la aplicación de la cápsula caliente y la consecuencia, la coagulación del vaso sanguíneo. La electrocoagulación, que es un área extensa de sangrado en napa, la aplicación de electrocoagulación y el cese de sangre. En este caso se han utilizado las dos técnicas. Primero se ha infiltrado hasta cohibir el sangrado y luego se ha hecho una electrocoagulación para asegurarnos de que este paciente ya no se sangre. Otra técnica es la coagulación con argón plasma. Estamos hablando de la electrocoagulación, pues es como el sistema de arco de la soldadura. Deja la electricidad por un polo activo y tenemos un polo de tierra que está adosado a una parte del cuerpo del paciente. En el caso del argón plasma, la electricidad va por un flujo de gas, un haz de gas argón, que permite realizar la coagulación a distancia, no necesita contacto. La gran desventaja de la coagulación monopolar es que requiere que se haya contacto entre el electrodo y la superficie de la úlcera. Y a veces eso condiciona que se pegue el electrodo y condiciona un mayor sangrado. En cambio, el argón evita ese problema. Aquí tenemos un área sangrante, extensa, y la aplicación de argón hasta conseguir una coagulación de todo el área. Finalmente, métodos mecánicos con dispositivos muy ingeniosos. Este es un asa retráctil que ajusta el vaso y esto se desconecta. Tenemos un ejemplo, tenemos una lesión sangrante, la aplicación del loop, la liberación del loop y el resultado final, la hemostasia con compresión. Este es otro dispositivo interesante, son clips que pueden ser aplicados por vía endoscópica y tenemos un sangrado con napa y clips aplicados a la zona sangrante. Estos son los clips. Se pueden poner uno o varios clips dependiendo del tamaño que se use. Finalmente, últimamente se está utilizando el hemospray, que es un compuesto que produce una espuma que va a causar la coagulación. Creo que eso es todo. Este es otro tema. Lo dejaremos ahí.
Preguntas. Aportes. Doctor, de los tratamientos que mencionó, ¿cuáles serían los más rutinarios, digamos? Esta primera mano